Muy buenas, ¿qué tal compañeros? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Yoyo Fernández, el que está delante del micrófono, y ya tenía ganas de aparecer nuevamente por este canal, por este podcast que va un poco ligado a mi blog personal y mi blog tecnológico, entre comillas, ¿no? Salmorejo Geek Podcast. Vamos a dejar al amigo Matías que lo presente, que sabe hacerlo mucho mejor que yo. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Y bueno, el caso es que ya tenía ganas de grabar, porque bueno, no siempre se puede grabar cuando se quiere, y cuando se quiere no se puede grabar. No sé, ni yo mismo me entiendo, me entiendo, pero bueno. El caso es que a veces te ocurren cosas en el mundillo de Linux, pues te ocurren cosas que muchas veces te quedas así a cuadros, ¿no? Como una camisa de un leñador de estos del bosque de Canadá. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa esto, no? El caso es que luego te dices, pues esto que me ha pasado, esto que yo he vivido, pues tengo que contarlo, tengo que compartirlo para que la gente vea, para que la gente escuche esto y la gente diga, coño, pues es verdad, pues a mí también me ha pasado. Pues coño, pues a mí no me ha pasado, pero podría pasarme, así que voy a tomar cartas en el asunto, voy a tomar mis precauciones. Así que bueno, un día normal y corriente que tú tienes, estás en tu casa, vienes a tu casa y te sientas delante del PC, y lo normal que te sientas, empiezas a decaer, te centrarte en una postura de otra porque te aburres. ¡Me aburro! Y bueno, y como te aburres, pues entonces dices, ¿qué hago? Tengo el PC, el equipo de escritorio, en mi caso el Lenovo, lo tengo todavía en un esquema de particionado, MS2 y en BIOS Legacy, es decir, la antigua BIOS, ¿no? No la moderna UEFI, ese invento del demonio llamado Microsoft. Y el caso es que, como en mi portátil Acer Aspire, que el otro día lo llamé en YouTube Asus Aspire, y es Acer porque muchas veces digo cosas y no me di cuenta, pues que las digo, las digo equivocadamente, claro está. Y bueno, es Acer Aspire, y ahí lo tengo en modo UEFI, y está Windows 10 y Linux Mint 18 Sara, la mar de contentos. Oye, que arrancan los dos trabajan en modo UEFI, en modo GPT sin problemas, y los dos van muy contentos de la mano. En eso que dices, bueno, si yo tengo el Mac Mini en UEFI, si yo tengo el Acer Aspire en UEFI, y ya me queda solamente el Lenovo en en MS2 y en Legacy, y sabes, lees por ahí por internet que ya GPT es mejor que MS2, que MBR y que UEFI es mejor que Legacy, pues dices, voy a cambiar también mi Lenovo, porque ya no sé, como que es el último que te queda realmente anticuado en ese sentido, ¿no? Y te empieza a llegar eso a la cabeza, ¿no? Te empieza a llegar esa sensación. El ansia del enganche, el arramble, quiero ya. Ahí está, quiero ya, porque te llega el ansia de poner UEFI también el Lenovo, joder. Ahí tengo dos distribuciones Antergos, el Linux Mint, o Linux Mint y Antergos, aunque la primera es Antergos y la segunda es Linux Mint, SDA1 y SDA2, por este orden. Así que te dices, ¿por qué? ¿Por qué no hoy, que no tengo nada que hacer, estamos de vacaciones, unos días hasta casi final de mes que empezaremos de nuevo? ¿Por qué no formateo el disco duro del Lenovo, que tiene Antergos y tiene Linux Mint? Cambio la BIOS del Lenovo que está en Legacy, la cambio lo que sería a UEFI, o lo que es mayormente a UEFI, y formateo el disco duro, que es un SSD pequeñito de 60 GB, y lo cambio a GPT, para que vaya en conjunto UEFI con GPT. Y tú te preguntas, ¿podría hacerlo? Eso es un auténtico reto, ¿no? Porque los retos no me asustan. Y claro, y a mí los retos tampoco me asustan. Así que
que me dispuse a ello. Guardé el historial, cosa que no hago, no suelo hacer mucho, pero en local guardé el historial de el Firefox y guardé el historial de Google Chrome en un disco aparte, en una partición aparte, mi partición de metadatos, y me dispuse a a cambiar en BIOS la BIOS a modo UEFI y a formatear el disco, a cambiar el esquema de particionado del disco en GPT y hacer nuevamente 2 particiones, mitad del disco de 60 GB SSD mitad para Antergos y mitad para Linux Mint. Y así tener la instalación totalmente en UEFI GPT, igual que está en el igual que está en el Acer Aspire, igual que tengo un Mac en el Mac Mini, ¿no? Y esto es lo que pasó. Esta es la historia. Pues sí. Pues la historia es que realmente un fracaso. Un fracaso porque UEFI, como dije antes, es un invento demoníaco, un invento de Microsoft, que yo no sé eso cómo lo han podido fabricar, yo no sé eso cómo funciona. Yo la verdad, si os digo la verdad es que no me lo explico. Yo no me lo explico, la verdad es no. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer, no puede ser. Y como decía el Cuarteto Imperial, que no se explicaban cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, puede comer. Yo no me explico cómo, teniendo una instalación UEFI en el Acer Aspire con Windows, Linux Mint funciona a la perfección y sin embargo no he conseguido instalar Antergos y que me arranque, iba a decir decentemente, es que ni siquiera me ha arrancado en el disco, en el equipo Lenovo. Y he probado cientos de combinaciones. He formateado como 5 o 6 veces ya el SSD, digo, ya paro porque esto es, voy a hacer trizas, voy a hacer papilla el SSD. Primero, una vez que tenía la BIOS cambiada y tenía luego en el disco en GPT, y ojo que no soy un novato en esto, pues digo, bueno, hago una partición de 100, 200, 300 megas para EFI FAT32. Luego la monto como bot EFI, luego hago una partición raíz y la partición de datos que está en el segundo disco duro. Tan tranquilo, pum. Incluso marco las banderas como bot y como SP en la partición raíz. Reinicio y no se encuentra el sistema operativo para arrancar. Y contando que la instalación de Antergos se va un rato porque se bajan los paquetes de internet. Se va un rato bastante grande porque se bajan los paquetes de internet y dependiendo de tu conexión, pues tardará más o tardará menos. Entonces, primer fallo. Y yo ya empecé ya un poquito a mosquearme. Reinicio nuevamente el instalador, meto otra vez el pendrive de Antergos. Digo, bueno, ahora voy a hacer una partición solamente de bot en FAT32 y luego hago la partición raíz aparte y luego la swap y la partición de datos, eso ya en el otro disco duro, eso ya no tiene nada que ver. Hago una partición de bot o boot en FAT32 de unos 500, 600 megas y luego la partición raíz. Marco también las banderas de ESP y de bot a la partición boot, que la llamo bot pero se pronuncia boot. Y sigo la instalación de Antergos, todo pom, se bajan todos los paquetes de internet, termina la instalación, reinicio y nada, no encuentra sistema. No encuentra sistema el que arrancar y la instalación todo correcta. Y yo entonces digo, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Vuelvo a repetir, reinicio, hago otra partición para EFI, una partición pequeñita de 100, 200 megas para EFI, la monto en FAT32, luego hago una partición sin formato desconocida en 80 megas como se hacía antiguamente en Chaos, la pongo en la segunda, en negro, es decir, sin formato desconocida, como se hace en Windows, como la hace Windows, me fijé en el portátil y digo, bueno, y luego hago la partición raíz, es decir, la partición EFI
para montarla en MongoDB, la partición sin formato de 80 megas y la partición raíz y ya está. Y luego partición de datos y eso aparte. Reinicio y cuando reinicio, ¿cuál creéis que es mi sorpresa? ¡No puede ser! ¡No! Exactamente, no puede ser. No puede ser. Seguía sin arrancar, sin encontrar sistema operativo. Busco en internet. Hay 1000 maneras distintas de luego una vez instalado una distribución Linux para entrar, montar la partición root, que si el GRU EFI, que si no sé qué, que si hacer una carpeta EFI dentro de bot EFI, yo qué sé, 1000 cosas distintas que ya yo me dije, pero qué necesidad tengo yo de calentarme la cabeza si en una instalación junto a Windows 10, simplemente es marcarle, hacer la raíz, no hay que hacer nada más porque ya Windows tiene hecha su partición para UEFI, que es una partición de 100 megas en FAT32, y las otras particiones de recuperación y todo eso, que eso a Linux no le interesa. Cuando tú vas a instalar Ubuntu, cuando tú vas a instalar Linux Mint en un equipo conjunto o doble boteo con Windows 10, marcas la partición FAT32 de 100 megas que ya tiene hecha, Windows 10 la marcas como EFI desde instalador de Linux Mint o desde instalador de Ubuntu, no la marcas para formatear, simplemente para que la tome como partición EFI, como partición de arranque EFI, y luego haces la raíz y ya está, no tienes que indicar nada más, simplemente la partición EFI que tiene como banderas bot y ESP y la partición raíz, y continúas la instalación junto a Windows 10 y ya está. Y luego inicias Linux Mint, y cuando inicia Linux Mint reconoce a Windows perfectamente y puedes arrancar con Windows 10 o con Linux Mint. Y yo digo, pero bueno, entonces ¿por qué mi Antergos como Linux como único sistema sin dual boot con Windows no quiere? Y no quiere, no probé con Linux Mint, siempre he probado con Antergos porque ya estaba desesperado. Y probaba una y otra vez, y entonces me dije, el último intento, yo qué sé si sería ya el cuarto, el quinto o el sexto. Digo, el último intento. Voy a hacer una partición bot para EFI, una partición EFI para montarla de unos 100-200 megas para montarla luego en bot EFI. Luego hago una partición separada para boot. Una partición separada para boot, también de unos 500, 600 a 300 megas, y luego hago la partición raíz y le marco en el instalador partición de arranque EFI a la partición que he hecho de 100-200 megas en FAT32. Le marco a la partición de boot, que le he probado tanto en S4 como en otra instalación en FAT32 también, y las banderas de arranque bot ISP y la partición RAID, es decir, la partición boot separada con la partición RAID y la partición de arranque UEFI separada de la partición boot. Y una y otra vez, cada vez que hacía eso, ¡zas! En toda la boca. Y así, y ya está. Y una y otra vez, y una otra vez, y una y otra vez. Y esto era totalmente un cachondeo. Así que ya me dije, me di por vencido. Porque uno tiene un límite, y que sí, que yo sé que si sigo ya lleva 6 instalaciones en un disco duro, en un disco SSD, pero estos discos tienen un límite, y yo sé que si sigo a lo mejor lo consigo, o a lo mejor instalo primero Linux Mint, dejo Antergos para segunda, y podía haberlo conseguido perfectamente, pero ya me dije, uno tiene un límite, así que lo que hice fue volver a meter el USB Live de Antergos, arrancar el equipo, entrar a la configuración de la BIOS, cambiar el equipo nuevamente a Legacy, formatear el disco duro en un esquema de particionado MS2 MBR, instalar Antergos, hacer el SSD 2 particiones, SDA1 Antergos y SDA2 Linux Mint, y todo tan contento y todo tan perfecto y ningún tipo de problema. Pero no he conseguido instalar Antergos y Linux Mint en UEFI como únicos sistemas sin Windows. Y te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas?
Y eso es lo que me da un poco coraje en este sentido, ¿no? Me da un poco coraje que yo sé que Linux no tiene la culpa. Por supuesto que esto de UEFI es un invento de Microsoft para que nadie pueda meter Linux en sus aparatos. Pero sí me da un poco de coraje de que esto puede echar mucho atrás a la gente, porque gente como yo que ya lleva un tiempo en esto, pues tenemos otras soluciones. Si no nos funciona, no nos funciona de una manera y probamos de otra y así sucesivamente hasta que lo consigamos. Si ya nos cansamos, como yo me he cansado ya, por no seguir más y por no machacar mal el SSD, pues digo, bueno, lo paso a Legacy, total, que este equipo ya tiene sus años y ya es viejo tampoco. Si no está en Wi-Fi tampoco le va a pasar absolutamente nada. Y ya, pero para gente más nueva que no tenga estas soluciones, pues a lo mejor ya le tira un poco para atrás y dice ya, pues que le den por culo a Linux y me quedo con Windows y ya está. Yo creo que esto se debería poner de alguna otra manera, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo, ni está en mi mano, pero sí que esto tuviera una salida simple y sencilla de que alguien quiera instalar Linux en Wi-Fi más GPT en su ordenador y que no tenga que estar 2 horas buscando en internet soluciones para hacer estas cosas. Y que vuelvo a repetir que no es culpa de Linux, que la Wi-Fi está maléfica, el invento del demonio Microsoft, pues son ellos, ¿no? No es la culpa de Linux, pero joder, que eso te tira un poco para atrás, ¿no? Y te hace maldecir a los dioses. Lo que pasa que la gente que ya que llevamos tiempo en esto, que amamos Linux, no nos vamos a vencer, ¿no? Y vamos a poner Linux, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Así tengamos que coger una maza, un martillo y machacar el equipo y ya está. Y para adelante, ¿no? Y para adelante sin ningún tipo de miramiento. Y eso es lo que quería contar, que yo no me explico el tema Wi-Fi, yo no entiendo, yo no me explico el Wi-Fi, pero bueno, esa es la historia. Bueno, espero que os haya agradado o divertido, o ninguna de las dos cosas, no lo sé, o las dos cosas, posiblemente, también puede ser, ¿por qué no? Y nada más, nos estaríamos viendo en otro audio, ya sabéis, podéis encontrarme en mi blog salmorejogeek.com, @yoyo308 mi cuenta Twitter, la cuenta del blog @salmorejogeek, y en facebook.com/salmorejogeek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Chao.